Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Justo cuando Dylan y Baran están a punto de salir por la puerta de la mansión, Dylan ve a Nar que viene detrás de ellos, le pide que detenga el auto, baja las escaleras y abraza fuertemente a Nar. Cuando Nar le pregunta a Dylan si se quedará, mira a Baran y cuando Baran asiente con la cabeza en señal de aprobación, Dylan dice que sí, nos quedaremos para ti y se abrazan de nuevo. Mientras Tark los observaba desde lejos, Acer se acercó a él y le dijo, Tark dijo que se han rendido y se quedarán. Acer dice que se queden, nuestro trabajo aún no ha terminado, no hemos venido aquí fácilmente, simplemente no lo hagan. Muéstralo demasiado por ahora, adminístralo y déjame el resto a mí. Mientras Berfin mira el rompecabezas, la señora Ian dice, son de Mehmet, no sé qué entenderás de esto. Pensé que ella me lo había llevado a la sala desde el baño y luego le dijo a la señora Ian, estamos tratando de traer aquí las cosas que no van bien en la vida. Mientras Berfin mira los libros, la señora Ian dice que los libros de Mehmet son muy valiosos, cómprelos si quiere, pero tráigalos tal como los compró, y Berfin se dice a sí misma que nos encantan los mismos libros. El regreso de Dylan y Baran hace muy felices a la señora Azade y al señor Kudret. La señora Acer dice, su decisión de enviar a Nar a su habitación para tomar una siesta al mediodía y quedarse con él nos hizo muy felices. Las mesas llenas de gente son agradables, estamos acostumbrados a ustedes. Cuando Dylan dice que no podemos ir con Baran, Baran le pregunta si está decidido a quedarse y si es esta la decisión correcta para usted. Dylan dice, soy un desastre, será difícil para mí quedarme en esta mansión, a veces me caeré y a veces me levantaré, a veces lo pasaré mal, llegará el día, sacaré todas mis fuerzas. Enojo contigo, tal vez lloraré todo el tiempo sin motivo alguno, me será difícil quedarme. Baran, si te caes, te tomaré de la mano y te levantaré. Si lloras, te limpiaré los ojos. Si quieres hablar, hablaremos. Si quieres permanecer en silencio, permaneceremos en silencio. Lo importante es estar juntos. Esta mansión también me duele, pero irse no es una solución. ¿Qué pasará si cambiamos el lugar donde vivimos? Incluso si nuestros recuerdos nos duelen en la mente, ¿realmente queremos eliminarlos? ¿Rastros de nuestro hijo? Nuestro hijo no está en la mansión. Muestra su corazón diciendo nuestro hijo está aquí. Cuando Dylan dice que no es posible aliviar el dolor que estamos viviendo, ahora es el momento de aprender a vivir con este dolor, Baran dice que el tiempo nos curará, nuestras heridas sanarán con costras, y se abrazan llorando. Berfin ha resuelto un poco más el rompecabezas y cuando Akif se da cuenta de esto, le envía un mensaje que dice, eres demasiado rápido. Berfin dice, conozco bien esa imagen, por eso es mi imagen favorita. Solía intentar hacer mi tarea cuando estaba en la escuela. Cuando Akif pregunta en qué escuela está, Berfin dice que era profesor de arte, pero luego lo dejé. Akif se pregunta por qué y pregunta, pero luego escribe, lo siento, creo que fue una pregunta privada. Berfin dice que no importa y cierran el tema y les desean buenas noches. Mientras Dylan y Baran están a punto de ir a su habitación, ven a Nar y le dicen que ha corrido agua del techo de la habitación de Nar. Baran no se quedará en su habitación y su cama está cubierta de agua. Todos están durmiendo, él piensa qué hacer y luego decide dejar que Dylan se quede en nuestra habitación. Dylan y Baran preparan una cama para Nar en el sofá de su habitación, y después de cambiarle de ropa, lo ponen allí. Después de que Nar duerme, Dylan habla con Baran sobre lo hambrienta que está de amor. Cuando dices que tal vez Miran sería nuestro invitado algunas noches, Baran dice, si miras como incluso Nar siente la compasión que llevas en tu corazón. Cuando Dylan dice, me alegro de habernos quedado aquí, Baran dice, me alegro de habernos quedado aquí y abraza a Dylan. Cuando Nar se despierta por la mañana y ve a Dylan y Baran frente a él, le pregunta por qué estás sentado o no te mantuve dormido. Dylan y Baran se levantaron diciendo, dormimos mucho, vamos. Ve a desayunar. Akif escribe un mensaje de buenos días nada más despertarse. Comienza la carrera para ver quién termina primero el rompecabezas. Cuando Tark pregunta por Nar en la mesa, Zeida dice, no sé, vendrá de alguna parte, descuidadamente. En ese momento, Dylan y Baran se acercan a la mesa, tomados de la mano de Nar. Al ver esta escena, las señoras de Acer están muy molestas y Tark pregunta por qué Nar bajó a desayunar contigo. Cuando Baran Nar dice que se quedó en nuestra habitación anoche, Tark pregunta por qué.
Dylan dice que hubo una fuga de agua en el almacén y su cama quedó empapada de agua. Tark pregunta por qué no me informaste. Varán, ya era tarde, no queríamos molestar a nadie. Después de que la señora Acer dijera, lo hiciste bien, hijo, dice que Nar dormirá con nosotros esta noche. Zeida de repente se vuelve hacia Tark y lo mira fijamente. Varán y Dylan sienten que hay un problema. Cuando la señora Ayan ve a Keith charlando de oreja a oreja, se emociona y se pregunta si tiene a alguien. Tark quiere llevarse a Varán aparte y hablar. Cuando Varán le pregunta si su reacción durante el desayuno fue demasiado, dice que Tark debe haberlo molestado. En ese momento, el empleado llega y le dice a Varán que hay un problema, que los trabajadores están trabajando duro y no les pagan las horas extras. Varán se enoja mucho y se dirige a Tark para preguntarle qué está pasando. Cuando Tark dice, ya me enteré, podemos manejarlo, Varán, enojado, ordena a su hombre que resuelva este problema de inmediato y les dé a todo su dinero, ya que nunca antes se había experimentado un problema así. La señora Azade y el señor Kudret solían decir que esta mansión se regocijaría con las voces de los niños, pero antes de que naciera uno de ellos, perdimos nuestra alegría antes de que pudiéramos tener suficiente del otro. El señor Kudret dice, no sé si Dios lo envió o qué, pero Nar hizo que todos lo amáramos y espera darle a Miran el juguete tallado que él no pudo darle. Cuando Dylan le pregunta a Varán de que habló con Tark, él dice que cree que Nar nos está molestando. Varán le dice a Dylan que hay algo que no me gusta de Tark. Cuando Tark llama al hombre al trabajo y le dice que no se pagarán los salarios de las horas extras de los trabajadores, el hombre se enoja cuando Varán dice que hay una orden y dice que es mi decisión que no se les pague. Luego llama a Nar y le pregunta, ¿estás cómodo en la habitación de Varán y Dylan? Nar responde, mucho. Cuando Tark pregunta por qué siempre vas con ellos, Nar pregunta, ¿estás enojado conmigo? Nar dice porque me tratan bien y me aman todo el tiempo. Cuando Tark pregunta, ¿no te amo? Nar dice tú sí. Tark acaricia el cabello de Nar. En ese momento, llega Zeida y grita, ¿qué quieres decir con que Nar dormirá en nuestra habitación? Tark envía a Nar y le dice a Zeida, ¿no ves? El niño se me está escapando de las manos, deberías manejarlo un poco. Mientras Zeida grita que te dije el primer día que no puedo ser madre. A él, Acer le dice que entre en razón y quédese en mi habitación esta noche. Mientras el señor Kudret está sentado en el mirador, primero hablan un rato de Nar y luego, cuando ve que Varán está molesto, le pregunta qué pasa. Cuando Varán Tark le dice que hay algunos problemas con Tark en la empresa y que los trabajadores no están recibiendo lo que les corresponde, el señor Kudret se enoja. La señora Acer lleva a Nar a su habitación, le muestra la cama mojada y se enoja y le dice, dormirás aquí y no podrás emitir ningún sonido. Nar, pero cuando diga que está mojado aquí, señora Acer, acuéstese en un lugar seco, use su mente, no queda paz ni orden en la mansión gracias a usted, sabrá su lugar y cerrará la puerta con llave para que no molestarás a tu padre. Mientras Dylan y Varán se van a la cama, ambos piensan en la tortura infligida a Nar y los constantes regaños. Al mismo tiempo, se miran y dicen Nar, y cuando Varán dice que está con sus padres, Dylan dice ¿y si no lo hubieran tomado? Cuando Dylan dice, no, Varán, no podré descansar hasta que vaya a verlo, Varán dice, vamos a ver. Berfin y Akif ahora se envían mensajes de texto constantemente y no pueden dejar de enviar mensajes de texto. Cuando Dylan y Varán llegan a la habitación de Nar y lo ven acurrucado en un rincón, se sienten desconsolados. Mientras Varán lo toma inmediatamente en sus brazos, Dylan se enoja y se pregunta qué significa acostar al niño a sabiendas en una cama mojada. Cuando le digo a Varán que no podemos llevarlo a nuestra habitación, se enojarán nuevamente. Varán dice que no tenemos fuerzas para hacerlo dormir en la sala y Dylan dice que lo hagamos dormir en la habitación de Miran. Mientras Varán lo lleva a la habitación, Dylan va a buscar los elementos necesarios. Cuando Zeida le dice a Tark que deberíamos tener nuestro propio hijo, Tark dice que no podemos tener hijos, pero cuando Zeida le dice a Nar que la medicina ha mejorado y que ahora tenemos dinero, que puede tener un hermano, Tark dice no persigas sueños que no van a suceder, vamos, buenas noches y se da vuelta y se va a la cama. Nar, que fue colocada en la cama de Miran, dice, estoy bien, de hecho puedo dormir en mi habitación porque tiene miedo de la señora Acer. Ni Dylan ni Varán lo permitirán. Se dan cuenta de que tiene fiebre y tratan de reducirla. Ambos nunca soltaron la mano de Nar y nunca abandonaron su cabeza. Por la mañana, ven que la fiebre de Nar ha bajado, por lo que salen de la habitación para dormir un poco y deciden hablar con Tark. Cuando Varán dice que esto es demasiado,
Dylan pregunta cómo pueden dejar que el niño duerma allí. Mientras la señora Acer le decía cosas malas a Hassan con la señora Azade y le decía, ¿entiendes mi odio, no solo por él, sino también por el placer de verte así? Siempre serás así de indefenso y necesitado, lo haré. Vengan y les recuerden esto todos los días, se acerca la señora Azade. La señora Acer dice, te dejo sola con tu madre, tienes algo de qué hablar y se va. Dylan y Baran se advierten mutuamente que mantengan la calma mientras hablan con Tark y Zeida. Tan pronto como Dylan ve a Zeida, se acerca a Zeida y le dice, ¿qué clase de madre eres? ¿Cómo hiciste que el niño se acostara en esa cama mojada? Cuando Baran dice que Dylan tiene razón, ¿por qué lo dejaste allí? Estaba ardiendo en fuego, Tark dice, no lo sé. Zeida intenta subirse y dice, ya basta, ¿te vamos a preguntar cómo debemos tratar a nuestro hijo? Baran dice que ya es suficiente, Dylan, obviamente solucionaremos este problema. Tark acude a la señora Acer y le pregunta por qué dejó a ese niño en una cama mojada. Señora Acer, la razón por la que Baran y Dylan se quedan en la mansión es porque está hablando con su madre. No sea imprudente, ella obviamente se enojará porque su corazón se ha vuelto demasiado blando. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.